Ser podcast. Jaset meg Emma ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ La verdad es que no sé si le voy a perdonar al COVID que me haya quitado uno de los momentos que hubieran sido más fascinantes de la radio, que es Javier del Pino comentando con Ramón Lobo los resultados de Eurovisión. Buenos días, Ramón. Buenos días, Javier no nos hubiera dejado hablar de estas No lo cosas. hubiera hecho, ¿verdad? No, yo creo que nos hubiera dicho que no, que esas músicas nacionalistas que provocan un entusiasmo europeo en el que participamos también todos los demás, no están bien vistas. Le hubiéramos presionado mucho en el equipo para hacer algún tipo de comentario. Lo divertido hubiera sido cómo lo hubiera procesado. Por cierto, que le mandamos un beso desde aquí, ¿no, Ramón? Sí, que está fastidiado. Los jóvenes son así, no aguantan nada, ¿eh? Oye, ¿viste Eurovisión? Vi esta mañana un resumen. Ayer solo vi la canción de Lituania y me fui a la cama desesperado, pensando que eso podía ser el nivel. Y esta mañana me he visto los más importantes: Ucrania, España, Alemania no, y Reino Unido. Y la de Ucrania no me gustó mucho, pero parecía que iba a ganar por razones políticas. Hay que mandarles también cariño, aparte de armas. Sí, Ucrania merece ganar la guerra, pero no merecía ganar Eurovisión. La canción no era la mejor. La mejor quizás era la británica. El Sam Ryder es un súper cantante, es un cantante muy bueno, es un tipo de mucho nivel. Y la española Chanel estuvo genial. Yo debo reconocer que era más de Bandini y su Ay Mama, y también hay otras gallegas que aquí nos están mirando. Sí, pero no creo que hubieran logrado un mejor resultado. Luego ganar, no hubiéramos podido ganar porque Ucrania lo tenía claro. Bueno, comentado ya ese certamen de Eurovisión que tanta expectativa ha despertado, vamos a comenzar con una historia. Es una historia trágica, ¿no? La historia de una mujer salvadoreña que vino a España en 2013, como tantas, ¿no? A buscar una vida mejor, pero la mala suerte hizo que acabara en manos de una red de explotación sexual. Y esta historia nos sirve para visibilizar el drama que viven miles de mujeres en todo el mundo, algunas muy cerca de nosotros, ¿no? Beatriz Nogal estuvo charlando con ella y les propongo escucharla. Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun, down to the river we will run. Y Miriam, ¿cómo era tu día a día? Pues era dormir poco, si me dejaban, si nos dejaban, en las que estábamos. Luego, si no te acercabas a los hombres que iban, porque nos quedábamos sentadas, pues te llamaba el dueño y te decía que te tenías que acercar a todos, que estabas sentada, que no podías estar sentada, y aunque estuvieras enferma daba igual, nadie podía quedarse descansando ni nada, ahí como un producto que tiene que... Como un objeto. Sí. ¿Teníais un horario? ¿Trabajabais de lunes a domingo? Todos los días, no había descanso. Y luego salida siempre en una furgoneta controlada por ellos. Pues yo escribí para una oferta de limpieza que era en otra comunidad. Y entonces me recogen y cuando llego ahí pues ya me retiran el pasaporte y ya veo que no es lo que me habían dicho, sino que me van a explotar. ¿Pero en qué momento exactamente tú te das cuenta de que te habían engañado, de que aquello era un tongo? Pues en el momento que veo el sitio, veo que me quitan el pasaporte, veo que a las que iban conmigo también, veo más mujeres, veo el contexto, no veo la realidad. ¿Usaron violencia en algún momento? Sí, después, cuando ya se desenmascaran, ¿no? Ya
Y bueno, te reciben, la verdad que con aparente Cordialidad. que te vamos a cuidar, que te vamos a tomar los datos y así te quitan tus documentos. Y luego te vamos a cuidar de la policía porque la policía es muy mala. Aquí vas a estar bien. La primera semana la pasé fatal, pero lloré mucho, pero luego como que dices, bueno, esto es lo que hay y además te das cuenta que no íbamos a poder salir de ahí. ¿Y cuántas chicas erais en el prostíbulo? Como 15 o 20, creo, no recuerdo ahora ¿Y mismo. de qué nacionalidades? Pues Colombia, República Dominicana, Paraguay. Y todas habían llegado allí de la misma manera, intuyo más o menos que tú, ¿no? Engañadas a través de un anuncio. Y bueno, las que traían desde sus países también con el tema de deuda, que, o sea, te ofrecen en tu país una cosa, un trabajo, te dicen que te van a pagar el billete y luego tú lo pagas aquí, pero ya al venir pues te encuentras con la realidad que tienes que trabajar en un club, que la deuda sube muchísimo más de lo que te han dicho y que encima te tienes que prostituir. I don't know why. ¿Os daban bien de comer? ¿Qué tipo de menús teníais? ¿Cuántas veces al día comíais? Pues yo recuerdo comer por la noche antes de irme a dormir y por la mañana. Claro, medido para que no engordes porque tienes que estar en línea. ¿Y atención médica recibíais si en algún momento alguna enfermaba? No, ninguna. Pero a ver si, por ejemplo, una de vosotras tenía un constipado, una gripe, fiebre, entonces ¿eso cómo se gestionaba? Nada, tenías que salir a trabajar. No teníamos médico, no salíamos a médicos ni nada. Había una chica una vez que estuve yo que estaba bastante más grave y no la permitieron descansar. ¿Y cuando estáis con la menstruación, estabas con la regla, tenías que trabajar también? Sí, da igual, no puedes descansar, tengas lo que tengas, tienes que salir a trabajar. A mí una vez me encerraron en un baño y me dieron un paquete de toallitas y me dijo, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Cuál es el perfil de clientes que van a un prostíbulo? Pues de todo, casados, divorciados, gente que no quiere ningún compromiso familiar, piensa que la mujer prostituta pues es mejor que coger un compromiso serio, que al final sale más caro, piensan, porque me lo han dicho. Te han dicho que es más barato ir al prostíbulo que... Que liarse con matrimonio, es gente que quiere estar sola o que está divorciada, que está sola. O sea, hombres de lo más normal, vamos. Sí, o incluso casados que tienen su matrimonio pero que están aburridos y van a eso sin conocimiento de que somos objetos. ¿Sufriste violencia en algún momento estando dentro del prostíbulo? Pues violencia física no, pero sí está el otro tipo de violencia que es la amenaza, el control, la retirada de tus documentos, el miedo que te infundan. Pues está todo eso que también es violencia y a la física no se llega, quizá yo no la llegué a vivir, pero seguro que alguna mujer sí que la ha llegado a vivir. Bueno, imagino que tampoco queríais dar muchos problemas, ¿no? Porque no queríais arriesgar mucho. No queríamos descubrir, yo creo, que a qué más podían llegar. ¿Cuánto tiempo estuviste ejerciendo la prostitución? ¿Cuántos años? Pues un año, porque en 2014 llega la policía y bueno, nos hace unas entrevistas a todas y bueno, ahí tenemos que decir que todo está muy bien, que nos tratan bien, pero me parece que a todas nos dejan una tarjeta por si algo va mal, ¿no? Que además la policía lo sabe, pero claro, al estar ellos ahí, pues tenemos que decir que todo va bien, que comemos, que estamos bien. Te dan esa tarjeta, ¿qué pasa? Pues luego yo pido ayuda a un cliente que paga para que yo pueda salir, porque eso sí podíamos hacer. Si un cliente pagaba por llevarnos una noche de cena o lo que sea, nos podíamos ir. Pues dejé mi maleta ahí, que tampoco tenía gran cosa, y me fui, pero ya fue para no volver y el cliente lo sabía. Y me hizo el favor de llevarme a la policía a denunciar. Bueno, cogí para llamar a la tarjeta que me habían dejado y puse la denuncia.
Y Miriam, para ti, ¿qué es lo peor de haber vivido una experiencia como esta, de haber sido víctima de trata? Pues lo peor es que se me hayan pisoteado los derechos que tiene toda persona y toda mujer, que se me haya borrado en el tiempo de mi cabeza lo que valgo, lo que puedo hacer y someterme a esa situación, a esa realidad, para su fin de ganar dinero. Y a los hombres que dejen de consumir la prostitución, porque no siempre la mujer es la que decide si se va a dedicar a esto, y el mayor número de mujeres está engañada o explotada de alguna forma. Y la estadística, si la estadística lo dice, es de verdad, por favor, concienciaros en no consumir de esta forma. Bueno, qué testimonio que ha conseguido Beatriz Nogal. Evidentemente Miriam es un nombre ficticio y hemos tenido que distorsionar su voz porque todavía teme por su vida. Me quedo, Ramón, con esa frase, ¿no? Concienciarse para no consumir, que yo diría que es el mensaje que nos quiere dejar Miriam, después de haber vivido ese auténtico infierno en un prostíbulo, un infierno que sabemos que está ahí porque nos lo han contado más veces, porque es algo, por desgracia, común en este tipo de situaciones. Según el último estudio que realizó las Naciones Unidas, el 39% de los varones en edad adulta ha pagado en alguna ocasión por mantener relaciones sexuales. Y otro que, bueno, a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Es dónde se sitúa nuestro país. España es el país de Europa con mayor demanda de sexo pagado y el tercero en el ranking mundial. Es que son datos, Ramón, demoledores, ¿no? Sí, además hay que tener en cuenta que cuando se discute sobre la prostitución, qué hacer, que es un debate difícil, yo no sé decir datos porque sería inventármelos, pero yo creo que el 90% mínimo de las personas que están atrapadas, están en contra de su voluntad. Yo conocí una persona, una amiga, que la ejercía libremente, era prostituta de alto standing y lo hacía para pagarse sus estudios. Terminó los estudios y dejó de hacerlo, pero es el único caso. Sí. Creo que es una minoría. La mayoría de las personas son como Miriam, personas explotadas, personas secuestradas, personas que no pueden escapar de ahí. La explotación sexual es un delito que tiene lugar dentro y fuera de nuestras fronteras, eso es así. Es también una de las peores caras de la trata de personas, pero no es la única, y por eso hemos invitado a Marta González Manchón, que es abogada, ahora coordina el área de sensibilización del Proyecto Esperanza, una entidad que ofrece apoyo integral a víctimas de trata con fines de explotación. Buenos días y gracias por estar en el programa, Marta. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a vosotros. Nos contaba Miriam, Marta, que sufrió violencia psicológica, no en su caso no era física, pero era violencia psicológica. Nos contaba que no tenía días de descanso, ninguna posibilidad de rechazar a clientes. Y esto es esclavitud, ¿no? Se podría considerar esclavitud moderna. No sé si existe un tipo de perfil para este tipo de víctimas. Uh-huh. Sí, la verdad es que el testimonio de Miriam en ese sentido creo que es muy claro y que ella además lo analiza muy bien, ¿no? Es un caso muy claro de trata para explotación sexual, en este caso trata interna, porque tanto la captación como el engaño, el sometimiento, la explotación que ella sufre, todo ocurre dentro de las fronteras españolas, o sea, ella no es traída desde El Salvador, sino que aquí está en una situación de vulnerabilidad y aquí es donde ocurren, digamos, todos los hechos. Y ella lo explica fenomenal, ¿no? Cómo es engañada con una oferta de trabajo falsa, cómo se la controla, se la somete, se ejerce violencia psicológica y se la somete a explotación, pues efectivamente sin obtener ella ningún dinero por la actividad, sin descanso y bueno, con esta situación tan dura, ¿no? En cuanto al perfil que preguntas, para nosotras siempre es muy importante aclarar que no hay un único perfil de víctima de trata, ¿no? Igual que tampoco hay un único perfil de tratante, ¿eh? En esto podemos hacer un paralelismo con el tema de la violencia en el ámbito de la pareja, ¿no? Nosotras trabajamos desde el año 99 con una diversidad enorme de mujeres, podemos hablar de mujeres muy jóvenes, incluso chicas menores de edad, adolescentes, también con mujeres maduras,
diferentes, o sea, mucha variedad de perfiles, mujeres que a lo mejor tienen un nivel educativo, cultural muy bajito, pero a la vez también hemos atendido y estamos atendiendo a mujeres universitarias, víctimas de trata. O sea que ahí tenemos una diversidad enorme, porque lo cierto es que los tratantes y las redes de trata saben perfectamente adaptarse al tipo de persona que tienen delante y al tipo de persona que quieren captar, ¿no? Y a partir de ahí van a construir su engaño y todo el engaño que realizan para captar a esa persona y poderla someter a explotación, ¿no? Entonces tenemos que tener una mirada muy amplia. Esto funciona en realidad como una secta, ¿no? Les convierte en unas personas secuestradas psicológicamente. Es un negocio que nos comentaba Beatriz, que es el segundo lucrativo a nivel mundial detrás de las armas. O sea, que estamos hablando no de casos aislados, sino de un movimiento que afecta a muchísimas personas. Sí, yo ahí te matizo un poco. O sea, creo que un tema es hablar de lo que es la prostitución como problema general y global, que ahí es donde entramos en los datos que ofrecía Beatriz, y otra cosa es, en concreto, dentro del mundo y del ámbito de la prostitución, hablar de trata con fines de explotación sexual, ¿no? Ahí es verdad que muchas veces los datos son datos mucho más ocultos y no llegamos a saber bien ni a conocer bien cuáles son los datos reales de trata a nivel mundial, no solo para explotación sexual, sino también para explotación en otras finalidades, ¿no? Porque al final es algo que desconocemos, ¿no? Pero sí, desde luego, la trata con fines de explotación sexual es una de las finalidades de trata más extendidas, desde luego cuando hablamos de mujeres y niñas, y desde luego también una de las más extendidas en España, aunque no es la única, ¿no? Tenemos también que hablar de las otras finalidades de trata, como puede ser, por ejemplo, la trata para explotación laboral en cualquier contexto. A nosotras nos preocupa, por ejemplo, mucho la trata que ocurre para explotación laboral en sectores muy invisibilizados y muy precarios, como puede ser, por ejemplo, la trata para servicio doméstico interno, ¿no? O la trata para explotación en agricultura, por ejemplo, en sectores donde trabajan principalmente mujeres, ¿no? Temporeras, recogida de la fresa, también, por ejemplo, la trata para matrimonio forzado o la trata para cometer actividades delictivas en beneficio de los tratantes, ¿no? Por ejemplo, hemos atendido a mujeres obligadas y explotadas para robar, para hurtar, para cometer estafas, tráfico de drogas, obligadas a cometer estos delitos para que los tratantes obtengan un lucro y un beneficio económico. No sé, hablamos de invisibilidad, decías en España, las cifras que tenemos son los datos que da la policía, pero claro, la policía no llega a todos los datos reales que hay, como decías, ¿no? Sí. Posiblemente el problema sea muchísimo mayor. Sí, se ha avanzado mucho en los últimos años, por ejemplo, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO, del Ministerio del Interior. Ellos aunan ahora mismo los datos tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil y tienen constancia y recogen estadísticamente todos los datos de casos que han sido investigados por la policía. Y ahí recogen tanto el número de potenciales víctimas, el número de víctimas identificadas, también el número de operaciones, de tratantes detenidos. O sea que eso es un avance muy, muy significativo. También están desagregando ahora los datos por finalidades de explotación, por sexo, por edad. O sea que eso nos da una información muy, muy necesaria y muy interesante. Pero al final esos datos son los datos en los que han intervenido alguna de las dos fuerzas de seguridad, ¿no? Pero hay muchísimos otros casos, muchos otros datos a los que no tenemos acceso, ¿no? De hecho, tanto Naciones Unidas como en distintas investigaciones, pues se refleja que realmente conocemos e identificamos un número mínimo de víctimas de trata, ¿no? Es como la punta del iceberg y luego hay una realidad enorme que realmente desconocemos, ¿no? Y que permanece invisible. Yo no sé, cuando nos contaba Miriam, decía que los que les sometían a este trato decían que la policía es mala, ¿no? Les advertían que la policía es mala. Es verdad que en el imaginario colectivo hay muchas historias de policías que están conchavados, a veces con dueños de burdel, y estoy pensando en el caso Carioca, que en marzo, por desgracia, bueno, pues
acabó con la desimputación de los policías, con además penas testimoniales para los dueños de los burdeles. Marta, ¿por qué resulta tan difícil pedir ayuda? ¿Pesa mucho esto de pensar que la policía no está del todo de su lado? ¿O falta un apoyo especializado? Sí, lo que señalas es muy importante porque realmente los tratantes utilizan muchísimo esta manipulación de advertirles, asustarlas, amenazarlas con que la policía no las va a creer, la policía no las va a ayudar, la policía en todos los casos es corrupta, que ellos tienen amigos dentro de la policía, que ellos, todo este mensaje cala mucho en las mujeres, ¿no? Y pensemos que no en todos los casos, porque también atendemos a mujeres españolas víctimas de trata, pero en la inmensa mayoría de los casos que estamos hablando, hablamos de mujeres extranjeras que muchas de ellas, no todas, pero muchas pueden estar en situación irregular. Esto también, el no tener papeles, no tener permiso de residencia, pues muchas veces hace que tengan todavía más miedo a la policía, ¿no? También se cruza que ellas proceden muchas veces de países donde realmente la policía utiliza pues un nivel de violencia enorme. Hay muchísima corrupción. Ellas muchas veces te cuentan, ¿no? En mi país la policía no me va a ayudar, aunque yo pida ayuda, porque yo no tengo dinero para pagarles, ¿no? Entonces, este imaginario también perjudica mucho. Además de eso, también les dificulta el pedir ayuda, que muchas veces ellas no se autoidentifican como víctimas de trata, ¿no? Al final, el delito de trata es un delito que a veces ellas no conocen como tal, ¿no? Saben que están sufriendo, que lo están pasando mal, pero no conocen que tienen derechos aquí en España, que aquí pueden denunciar, que aquí son sujetos de derecho, que se las puede ayudar, ¿no? Que existen programas como el nuestro y el de otras entidades especializadas que realmente podemos ofrecer un apoyo integral. Entonces, muchas veces ellas están en ese miedo, en esa desconfianza, en esa confusión, en ese no saber qué hacer, y muchas veces piensan que realmente no tienen salida, ¿no? Por eso es tan importante poder visibilizar el trabajo que hacemos desde las entidades y también la colaboración tanto con policía como con Guardia Civil, con la Fiscalía, porque realmente se está haciendo un trabajo importante, coordinado y bueno, de mucha complementariedad entre unos y otros, ¿no? Y es importante que esto se sepa también. Esas personas que están irregulares, ¿existe una legislación especial que les permita, por ejemplo, pedir asilo, tener derechos? Sí, afortunadamente en España hemos avanzado muchísimo en los últimos 20 años en el reconocimiento de derechos para víctimas de trata. Y efectivamente lo que comentas, hay dentro de la ley de extranjería hay un artículo específico que prevé derechos para aquellas personas que han sido víctimas de trata en España y que se encuentran en situación irregular. Tienen mucha protección cuando son identificadas formalmente. No se les puede aplicar no se las puede expulsar, ni abrirles un expediente de expulsión, ni internarlas en un centro de internamiento, y tienen derecho además, cuando han sido identificadas formalmente por la policía o la Guardia Civil, tienen derecho a pedir un permiso de residencia y de trabajo, precisamente por haber sido víctimas del delito de trata. Y además aquí hay algo importante en España, que pueden pedirlo por dos vías, o bien por su colaboración con las autoridades para perseguir el delito, denunciarlo y enjuiciarlo, o bien una vía social, digamos, en atención a su situación personal. O sea, esta doble vía está en España efectiva y es muy, muy importante, y se les concede permiso de residencia y de trabajo. Entonces, efectivamente, ahí hay una protección fundamental, muy importante, y hay que seguir mejorando, eso sí, en la detección y en la identificación de casos, porque es la puerta de entrada y el paso principal para que estas mujeres puedan acceder a todos los derechos que tienen reconocidos. Estábamos hablando del caso de Miriam, que es un caso de éxito, porque después de escapar y de denunciar consiguió retomar su vida, tiene ahora trabajo, incluso está ayudando a otras mujeres que han pasado por su misma situación. Cuando llegan mujeres como Miriam al proyecto Esperanza, deben llegar muy tocadas. ¿Cómo empezáis a trabajar con ellas? ¿Cómo las ayudáis? Sí, yo creo que lo principal que yo diría es la importancia de escuchar a cada mujer, de poder acompañarla y apoyarla de manera muy individualizada, por lo que hemos dicho, porque hay mucha diversidad de perfiles
Y ahí somos nosotras las que nos tenemos que poner al lado de cada mujer, escuchar también qué es lo que ella necesita, qué quiere hacer, cómo podemos ayudarla, y desde ahí todo nuestro equipo, que es un equipo integral, muy especializado, de trabajadoras sociales, educadoras sociales, abogadas, psicólogas, mediadoras y técnicas de empleo, apoyar a cada mujer en lo que ella quiera. Se va trabajando un plan individualizado con cada una. Tenemos recursos de alojamiento, casas de acogida anónimas y seguras para aquellas que lo necesitan, y tenemos un centro día desde donde se hace todo este apoyo y esta atención, ¿no? Y ellas, bueno, lo que reciben sobre todo es un apoyo no solo de emergencia, sino a medio y a largo plazo, y un apoyo realmente para poder hacer un proceso de recuperación integral a nivel físico, a nivel emocional y a nivel psicológico también. Marta González Manchón, coordinadora del área de sensibilización de Proyecto Esperanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y Ramón, ¿te esperas y seguimos en unos minutos? Aquí estoy, atornillado a la silla. Hasta luego. Ser Podcast. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you. Ramón, ¿no te parece que el mundo está muy loco? A mí me da la impresión que nos gobierna Murphy, el de la ley de Murphy, ¿no? Que parece que como si algo puede ir mal, va peor, ¿no? Y pues sí, lo pensaba el otro día viendo la imagen de Bong Bong, el hijo del dictador filipino Ferdinand Marcos, que, bueno, el otro día daba la vuelta al mundo esa foto de que celebraba el triunfo de las elecciones de su país en Filipinas el pasado lunes. Con esta victoria comienza una etapa, pues no sé, iba a decir incierta para un país que realmente pues lleva una época turbulenta desde hace años, ¿no? Recordemos que recuperó la democracia hace 35 años después de la dictadura de los Marcos, una dictadura sangrienta, y no sé, pues me llamaba la atención que la vicepresidenta vaya a ser Sara Duterte Carpio, hija del polémico por decirlo de alguna manera suave, ¿no? El presidente saliente, Rodrigo Duterte. Si además le añadimos que la campaña electoral ha estado empañada de miedo, de demagogia, pues eso es lo que te decía, ¿no? Tenemos todos los ingredientes para pensar y esperar lo peor. Sí, hay una lección muy clara en todo esto, que la democracia no consiste en votar. La democracia se construye desde abajo, desde la educación, desde la calle, las empresas que necesitan un amplio margen político de libertad y de limpieza para poder crecer. Países que están machacados políticamente, sí, porque han vivido dictaduras, que hay muchos en el mundo, suelen repetir este tipo de cosas, de dictaduras familiares que se van repitiendo, no consiguen salir de ahí. Pero es que además la imagen que por lo menos tengo yo, porque ya los que tenemos una edad ya nos acordamos de esto, de cuando cayó Marcos, yo tengo la imagen de su mujer, de Imelda, y los famosos zapatos de Imelda Marcos, ¿no? Esa colección de zapatos de lujo absolutamente demencial, ¿no? Y es que Ferdinand Marcos ostenta el récord de mayor saqueo de las arcas públicas por parte de un gobernante durante el siglo XX, y mira que está reñida, ahí la competición, se calculan 9.500 millones de euros, y bueno, por no hablar de los asesinatos, la tortura que se produjo durante todo su mandato, ¿no? De forma sistemática. ¿Qué podemos decir más del legado de los Marcos, Ramón? Sí, son 21 años de dictadura, que se vio casi todo con ley marcial. Asesinó al marido de Cory Aquino cuando regresaba del exilio, que era el gran candidato para enfrentarle las elecciones. Ganó su mujer con una gran revolución de color amarillo que llenó de esperanza el país.
Y ahí se acabó, ahí se acabó todo, y ha ido todo perdiendo, y como decía Duterte, que es un pistolero con cargo público, y ahora su hija, más que dice que bueno, que él no es responsable de lo que hacían sus padres y no sé qué, y este hombre va a ser el responsable de las instituciones que están estudiando todavía, analizando e investigando los crímenes y los robos de su familia, con lo cual no se va a ir muy lejos. El apellido Marcos se perpetúa en el poder dañando la democracia y la libertad. Podríamos decir que el nepotismo le gana el pulso al interés general, y incorpora ahora a la conversación a Juan Rodríguez Teruel, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Valencia y fundador de Agenda Pública. Buenos días, Juan. Buenos días, ¿qué tal? Bien, estábamos comentando la victoria de Marcos Jr., por llamarle así, significa, a mí me parece la peor concentración del poder político dinástico en la historia de Filipinas, y llama la atención que el país se haya olvidado tan pronto. Tienes razón en que se da una situación que no tenía precedentes, en la cual no solamente tenemos ahora el presidente, como mencionabais ahora, del antiguo dictador, sino que a su lado tendrá en las elecciones, ha tenido como ticket a la hija del último presidente, o sea que ya es, ¿no?, el sumum. De todas formas, tampoco es tan sorprendente que en Filipinas nos encontremos este tipo de situaciones, porque es un país, de hecho es el segundo país del mundo con mayor concentración de vínculos familiares entre la clase política. Y esto le viene de la historia, ya desde la época de la dominación norteamericana. O sea que los filipinos están acostumbrados a escoger. Para que tengáis un dato, en los últimos 20 años, el casi 50% de los diputados que han escogido democráticamente a sus, digamos, en el Parlamento filipino, eran hijos de anteriores diputados. Y de hecho en esta década mismo, por ejemplo, las elecciones de 2013, el 85% de los escogidos tenían vínculos familiares con políticos previos. Así que como veis, los filipinos ya, digamos, ven esto como algo no necesariamente negativo. ¿Es que el nepotismo daña necesariamente la democracia y el interés público, o podría darse que, bueno, pues mira, vamos a darle el voto de confianza y que intenten hacerlo bien? Pero ¿es una condición que daña la democracia y el interés público? No necesariamente, porque ahora hoy estamos tratando un caso quizá extremo, que es el de Filipinas, ¿no? Tienen los vecinos en Tailandia una situación similar, que podríamos encontrar también multiplicidad de casos. Sin embargo, si vemos el panorama de las democracias, porque por supuesto no hace falta que digamos que en los regímenes no democráticos esto es mucho más frecuente y a veces incluso es condición sine qua non para la estabilidad del régimen, pero en las democracias del mundo esto es relativamente común. Y si miramos la historia de los últimos 50 años, veríamos que prácticamente todos los países han tenido un porcentaje significativo, ¿no? Hoy mismo, si miremos desde 2000 hacia aquí, es decir, en las últimas décadas de nuestro pasado político, veremos que países como Islandia, como Grecia, como Irlanda, Bélgica, India, tienen entre un 10 y un 30% de diputados que son hijos de dinastías políticas. Y si ampliamos el conjunto de la Unión Europea, en torno al 5 y el 10% es la media que encontramos, ¿no? Y esto seguramente, respondiendo a tu pregunta, significa que el nepotismo, o mejor digamos así, la dinastía política, puede tener elementos que ahora podemos comentar negativos, pero también son un potente signo para mantener el vínculo representativo. Incluso en las democracias, como ahora mencionábamos, los ciudadanos, los candidatos, en algunos contextos pueden verse claramente orientados por el apellido. Decías esto, en las democracias tenemos los Kennedy, tenemos los Bush, pero también están los Fujimori, los Kirchner en Argentina, que no, el peronismo, el daño tremendo que ha hecho Argentina, pues se repite ahí el apellido, ¿no? Claro, bueno, y no hace falta salirse de las fronteras españolas, ¿no? Si recordamos el matrimonio de Aznar Botella, los Pujol y su mujer, los Pujol, los Maragall, los Costa en Valencia. Es decir, de hecho, entre los ministros españoles, aproximadamente 1 de cada 4 tienen vínculos o con sus parejas, con sus padres o con sus abuelos en la política. Por eso esta vinculación, ¿no?, que os decía, la dinastía no es algo tan infrecuente. Y lo interesante aquí es si esto reporta más beneficios positivos que negativos, donde entonces tenemos que ir caso a caso, país a país, entonces veríamos que ahí el balance es un poco más complejo.
¿Y cuáles son las consecuencias negativas así más visibles? Claramente podemos intuir que allí donde hay un vínculo familiar que se mantiene, pues seguramente quiere decir que hay unas redes, sobre todo a nivel local, donde los intereses, los intercambios se mantienen. Y esto ayuda, y suele ser la gran explicación de la persistencia de las dinastías y las democracias, ayuda a que los candidatos con vínculos familiares, con pasados o con parejas en la política, pues tienen más recursos. No solo recursos económicos, sino también recursos de conocimiento, recursos de popularidad. Y algo que no tenemos que pasar por alto. Los hijos se pueden beneficiar de la fama y de la experiencia política de los padres, ¿no? de lo que produjeron, lo cual significa también que aquellos que mantienen una dinastía tratan de mantener también una cierta reputación política, porque si la reputación política se hunde es el fin de las dinastías, como hemos visto en países como en Japón, ¿no? que incluso llevó a una reforma electoral para cerrar la enorme presencia de dinastías que había en su parlamento y que habían acabado produciendo muchos intercambios de favoritismo y de corrupción en la clase política. Aquí la clave es la transparencia, que se haga todo visible, ¿no? Que no haya primos por ahí que hacen, no sé, contratos con mascarillas, hermanos. O aquí en España tenemos al hijo de Suárez, que no ha llegado a la altura del padre, evidentemente, como se ha podido comprobar en su carrera. Claro, estoy completamente de acuerdo. El problema de las dinastías viene cuando no tenemos toda la información de lo que se mueve en la política. Y entonces los vínculos, y a veces no necesariamente familiares, simplemente vínculos de casta, ¿no? De esto que a veces algunos han terminado los vínculos mafiosos en el sentido de pequeñas camarillas, utilizan lo público para hacer sus negocios. En ese sentido, la existencia de dinastías puede verse beneficiada donde hay menos competición o donde hay un electorado menos sofisticado políticamente. Y sobre todo, y aquí es donde últimamente ha habido debates en varios países al respecto, donde hay demasiada personalización en la política. Porque la personalización hace que los ciudadanos, sobre todo aquellos que están menos ideologizados o en participar menos, prestan más atención a los apellidos, prestan más atención a los nombres, ¿no? Y en ese sentido, la gran base que permite mantener las dinastías suele ser no tanto elementos de corrupción o de recursos como el reconocimiento que entre el electorado tienen las familias. O sea, funcionan como una marca política prácticamente, ¿no? Completamente, ¿no? Es decir, desde luego para nosotros Marcos tiene toda una carga negativa, como lo tiene para una parte de la población filipina, pero en cambio para otra, Marcos, como aquí incluso podría haber sido en algunas épocas el nombre de Franco, para algunos votantes poder retrotraer a una época que fue más feliz, a una época que fue mejor, aunque en lo público fuera un desastre, ¿no? Y en las democracias de larga tradición, como es Estados Unidos, sin duda, el apellido es una marca que depende mucho de los resultados políticos de tus ancestros. Si tus padres gobernaron bien o si tus padres mantuvieron un vínculo representativo, sus hijos tienen más probabilidades. De hecho, en Estados Unidos hay estudios que demuestran que aquellos diputados que han estado en el Parlamento y que han estado más de 2 legislaturas incrementan el doble de probabilidades de que sus hijos también sean políticos en comparación con el resto de la población. Y esto significa, por lo tanto, que ahí hay una marca que también hay que saber cuidar, por supuesto. Yo creo que el mayor desafío que enfrenta hoy una clase política que está un tanto desacreditada sería entender que solo saldría ganando o se verá reforzada si apuesta por la meritocracia, ¿no, Juan? Claro, de hecho, como antes os mencionaba, hay una percepción de que en ocasiones, o a menudo, las dinastías políticas pueden reducir la calidad de la clase política. Porque si al final ese efecto de marca funciona, significa que los ciudadanos quizá están dando menos importancia a otros aspectos, como la representación de tus ideas o como una visión de conjunto de país, ¿no? Por eso esto se suele dar a nivel local. Ahora bien, poner límites a esto no siempre es tan claro, porque a veces quizá incluso puede resultar que sea justamente la dinastía política una victoria de la meritocracia en la medida en que, como he dicho antes, las dinastías políticas han tenido buenos resultados frente a otros políticos que a lo mejor su principal apoyo es haber estado en la estructura de partido o haber sido
famosos, que ese es otro tipo de digamos, canal de reclutamiento de los políticos modernos, ¿no? Los famosos que vienen, que no tienen ningún tipo de vinculación política ni familiar, pero que en cambio han triunfado en la televisión, han triunfado en el deporte y que en algunas democracias están obteniendo un peso importante. Ahí tenemos el caso de Donald Trump. O Zelensky. O el propio Zelensky, para el cual sin duda no tenía ningún tipo de vinculación política ni partidista, y en cambio se convirtió en otro tipo de marca, ¿no? Que se benefició en este caso de esa visibilidad o de ese reconocimiento que no lo daba la familia, sino que lo daba el cine en este caso. Pues hasta aquí la intervención de Juan Rodríguez Teruel. Un placer escucharle, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Valencia, fundador de Agenda Pública. Le agradezco muchísimo que haya estado esta mañana comentando estas sagas, estas dinastías políticas que ahora visualizamos en el hijo de dictador Marcos y la hija del expresidente Duterte. Muchísimas gracias. A vosotros, buenos días. Ramón, y tú cuídate, porque sé que andas algo pachucho y te vas de viaje. Sí, ahora me voy a ir a urgencias de la sanidad pública, saqué censura a Almeida y voy a ver si me dan algo, porque si no tendré que cancelar el viaje. Bueno, pues cuídate mucho, ¿eh? Muchas gracias. Un beso. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.